Bendiciones para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela de Reino. Hoy vamos a dar continuidad a esta escuela que estamos desarrollando semana a semana. Entonces estamos en esta Escuela de Reino y ya llegamos al episodio número 4, o al capítulo número 4. Ha pasado rápido el tiempo. Si es primer capítulo que ves o si te perdiste alguno en el camino, todavía estás a tiempo de ponerte al día. Todavía puedes ver los 3 anteriores que ya están colgados ahí en YouTube, están guardados, editados allí, para que no te pierdas de nada, porque estos primeros capítulos estamos poniendo una base, estamos poniendo los fundamentos. Tal vez hay cosas que tú ya las sabes o ya el Señor te las ha revelado, has arribado ya a este entendimiento, pero estas cosas son los fundamentos, son las bases que necesitamos tenerlas con claridad, porque sobre eso vamos a ir construyendo revelación, vamos a ir construyendo otras cosas. Tomando prestado un término de Iván Balistreri, vamos construyendo estructuras de verdad. O sea, ponemos un fundamento de verdad y construimos verdad sobre esa verdad. Entonces, tiene un poco con eso que ver la palabra cuando habla de gracia, sobre gracia, o sea, sobre la gracia que está siendo depositada. Más cosas también son depositadas por el Espíritu. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar para comenzar. Tenemos un tema tremendo para compartir hoy que sé que va a ser de mucha bendición. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos das un día más de vida para profundizar en las inescrutables riquezas de Cristo, Señor. Padre, creemos que tu reino es justicia, es gozo y es paz en el Espíritu Santo. Por eso hoy, Señor, nos apropiamos de esa justicia, nos apropiamos de ese gozo, nos apropiamos de esa paz. Declaramos que estamos bendecidos en victoria, en gozo, en paz, en justicia, Señor, que tú nos tienes en el hueco de tu mano. Dejamos, Señor, ante la cruz toda preocupación, todo afán, toda carga, porque queremos disfrutar del banquete, de la mesa que tú has preparado para nosotros en esta mañana. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que tú nos hables en esta mañana a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Te honramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la clase de hoy y hoy vamos a comparar dos cosas. Vamos a comparar el reino y vamos a compararlo con la religión. Vamos a hablar del reino versus la religión. Entonces vamos a recapitular un poco algunas cosas que hemos dicho. Y hemos dicho en clases anteriores que el mensaje central de Jesús durante 3 años y medio fue el evangelio del reino. El reino de los cielos o el reino de Dios. Fue el evangelio del reino. Por 3 años y medio ese fue el mensaje de Jesús. ¿Y en qué consiste el reino? Tomábamos de ejemplo la parábola del grano de mostaza. El reino consiste en que el Padre tomó a Cristo y como una semilla lo plantó dentro de mí para que esta semilla de vida comience a crecer en mi interior hasta volverse un gran árbol que llene todo mi ser con su vida. El reino de Dios consiste en que Dios imparte su vida dentro de nosotros. Esa es la esencia del reino. O sea, este reino del que nosotros estamos hablando no se trata de establecer un reino, no sé, en la política, un reino en la geografía. No se trata de eso. Es un reino que se establece en el interior de las personas, en nuestro interior. Y este reino es un asunto de vida. Supongamos, yo ponía este ejemplo la otra vez, que tú tomas una Biblia y tú nunca habías leído jamás una Biblia. Tal vez tú, supongamos, provienes de una cultura donde nunca escuchaste hablar de Jesús. Y tú tomas una Biblia y tú lo abres por ahí en Mateo 4, Mateo 3, donde está Juan el Bautista y está Jesús, y el primer mensaje de Jesús. Y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú lees eso sin la óptica de la religión, sin la óptica del religiosismo, tú no vas a entender que el mensaje de Jesús tenga que ver con una religión. Para nada. Tú vas a pensar que tiene que ver con un sistema de gobierno, con un nuevo reino que ha llegado. ¿O no?
Entonces, ¿cuál es el tema que nosotros desde nuestra óptica de la religión pretendemos entender el mensaje del Evangelio? Pero el Evangelio no tiene que ver con una religión, tiene que ver con la llegada de un reino. Y este reino no se parece a nada que hayamos conocido. No se parece a los reinos terrenales. Por eso el Señor usó parábolas para ilustrárnoslas. Y esta parábola que estamos usando como un hilo conductor del grano de mostaza, por eso que puedes ver por aquí el Jesé tiene un arbolito, ese árbol tiene que ver con esto, con el crecimiento de la vida de Dios que es impartida dentro de nosotros. Entonces esto que estamos hablando es diametralmente opuesto a toda forma de religión. El reino de Dios es completamente opuesto a toda forma de religión. Y vamos a ver por qué. Todas las religiones se tratan sobre obedecer los mandamientos de un profeta o de un maestro, la religión que sea. Por ejemplo, incluso el cristianismo como religión se trata de obedecer los mandamientos de ciertos líderes. Por ejemplo, tú puedes decir: yo soy luterano, yo sigo los mandamientos de Lutero. Yo soy calvinista, así que yo sigo los mandamientos de Calvino, etc. Tú ves el budismo, se trata de seguir las enseñanzas de Buda. Tú ves el hinduismo, se trata de seguir las enseñanzas de los libros sagrados, que se derivan de los Vedas, ¿no? Pero están varios libros sagrados que no me los sé todos, por supuesto. El Islam se trata de seguir a Mahoma, el profeta, supuesto profeta de Alá, ¿no? Entonces cada religión, todas las religiones, se tratan de seguir ciertos mandamientos, seguir ciertas enseñanzas de un profeta o de un maestro. En cambio, el reino se trata de que Cristo venga a vivir en nuestro interior. Esto es fundamental, amados hermanos, esto es medular. Un cristiano, si tú te identificas como cristiano, yo me identifico como cristiano. Un cristiano no es alguien que sigue a Cristo. Un cristiano es alguien en quien Cristo vive. O sea, tú no eres cristiano porque tú sigues las enseñanzas de Cristo. Tú eres cristiano porque Cristo vive dentro de ti. Y ese Cristo que vive dentro de ti va a gobernar y va a transformar toda tu manera de vivir, de manera que se alinee a sus enseñanzas. O sea, que el reino no es un asunto de mandamientos. El reino no es un asunto de enseñanzas externas. El reino no es una nueva forma de religión. El reino no es una mejor religión. Cristo no vino a traer una mejor religión. Cristo confrontó a los religiosos de su época. Cristo, por un lado, era amigo de los publicanos, de las prostitutas, de los pecadores, pero Cristo, sus más duros oponentes fueron los fariseos y fueron los saduceos. Los fariseos eran parte de los grupos más radicales en su forma de seguir el judaísmo. Ellos eran de alguna forma, se sentían, digamos, en una superioridad moral, pero hasta cierto punto ellos eran la reserva moral del judaísmo. En una época si tú ves los últimos 2-3 siglos antes de Cristo, una época muy tumultuosa en cuanto al templo, en cuanto al sacerdocio. Tienes el tema de Antíoco Epifanes, distintos linajes sacerdotales, hasta que tú llegas a los días de Cristo, y se formó el partido de los fariseos como una respuesta a la corrupción del sacerdocio. Ellos eran los que estaban volviendo al origen, eran como los reformadores, los avivadores del judaísmo. Pero los fariseos y los saduceos eran precisamente los mayores opositores de Jesús. Jesús nunca se llevó bien. ¿Por qué? Porque la religión externa genera gente hipócrita. La religión te coloca mandamientos que tú no puedes cumplir. Y luego eso genera frustración, luego eso genera hipocresía, que tú intentas actuar y aparentar algo que tú no eres. Entonces estamos viendo que el reino es completamente diferente de toda forma de religión. Si tú ya has llegado hasta este video, hasta este capítulo, este es el 4.º capítulo en esta escuela, necesitas entender, necesitamos todos nosotros entender que el reino que Cristo vino a traer no es una mejor forma de religión. La fe en Cristo, el evangelio del reino, no es una nueva religión diferente del judaísmo. No es una mejor religión que el judaísmo. No se trata de una religión, es una vida.
El reino se trata de que una nueva vida, que es Cristo mismo, sea impartida dentro de nosotros. Qué tremendo esto. No se trata de mandamientos, se trata de una inseminación de vida. Cuando entramos en el reino, Cristo es depositado en nuestro interior y como consecuencia somos hechos hijos de Dios, porque ahora tenemos el ADN de Dios dentro de nosotros. No se trata de mandamientos. Quiero leer Primera de Juan, capítulo 3, verso 23, que dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Estas son las palabras del apóstol Juan, el apóstol más longevo, el apóstol que, al igual que los otros, estuvo 3 años y medio con Cristo, encarnado, luego lo vio crucificado, lo vio resucitado, lo vio ascender a los cielos, recibió al Espíritu Santo. Este apóstol te está diciendo que el mandamiento del Señor es 2 cosas. Número 1, que creamos en el nombre de Cristo, creer en Cristo. Y número 2, amarnos unos a otros. Esos son todos los mandamientos que tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Pero cómo? Sí, no hay más mandamientos. En el reino no hay mandamientos. Hay una vida que tú tienes que recibir. Y esa vida va a leudar y va a transformar tu interior. No se trata de mandamientos. Ahora, estos 2 mandamientos que mencioné acá implican muchas cosas. Y porque incluso Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resume toda la ley y los profetas. Porque si yo amo a mi prójimo, yo no voy a robarle, yo no voy a matarlo, yo no voy a... Y Jesús enumera varios de los 10 mandamientos y dice, todo esto se resume, la segunda parte de los 10 mandamientos se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el primero que Jesús mencionó allí era, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, todos los mandamientos que antes estaban expresados en una lista de elementos, hoy día se resumen en 2 cosas. El mandamiento en el Evangelio es muy simple, es creer en Cristo, nada más. Y como un agregado, un segundo mandamiento sería amarnos, que debería ser un derivado de lo primero, ¿verdad? Porque Juan dice, todo aquel que es engendrado por el Padre, ama a aquel que ha sido engendrado por Él. O sea, si yo porto la vida divina, yo voy a amar a mi hermano que porta esa misma vida. Ahora, este creer en Cristo es creer que Cristo murió por mí, resucitó, ascendió y se impartió dentro de mí como vida. Es creer en Cristo como mi vida, recibirle como vida. Y este Cristo que ahora mora dentro de mí va a comenzar a transformar mi ser, va a comenzar desde dentro hacia afuera a transformar y a gobernar mi ser. O sea, es creer en el Cristo que es impartido dentro de mí. Este Cristo orgánico, este Cristo neumático, este Cristo espíritu que ahora está dentro de nosotros. Esto es completamente diferente, que estoy intentando llamar tu atención. Esto es completamente diferente de cualquier forma de religión. Yo no sé cuál es la religión que tú aprendiste siendo niño, siendo joven o en cualquier momento de tu vida. Pero todas las religiones se tratan de una lista de mandamientos por cumplir y una lista de prohibiciones que tú no debes hacer. Y, por último, castigos para el que transgreda las normas y a veces recompensas para el que sí las cumpla. En el reino esto no es así. No hay ni mandamientos ni prohibiciones, hay una vida que recibir. Y para entrar a ese reino, dice la palabra que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea que la entrada al reino es que yo muera junto con Cristo para resucitar con Él y que ahora Él viva su vida a través de mí. El reino es un asunto de vida, no es un asunto de religión. La religión es completamente opuesta al reino. ¿Qué es lo que hace la religión? La religión detecta el problema, detecta la maldad en el corazón del hombre. Todas las religiones, o prácticamente todas, están de acuerdo en que el hombre es malo. Hay algo de maldad dentro del hombre, hay un elemento de maldad. Sin embargo, la religión cree que puede curar esa maldad con buenas obras, con rituales y con ofrendas. Piensa en cualquier religión, puede ser tal vez Islam, hinduismo, incluso catolicismo, incluso a veces hasta la religión evangélica. Esto no estamos
estigmatizando ninguna religión. Estamos diciendo toda forma de religión se opone a la esencia de lo que el reino es. O sea, el reino no vino a traernos más rituales. El reino no vino a traernos más ceremonias. Vino a traernos una vida. La religión acierta el diagnóstico, pero erra la medicina. O sea, acepta el diagnóstico. El hombre, el ser humano, tiene un problema interior, de una naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a llenar de normas exteriores que no puede cumplir. O sea, está equivocándose en la medicina que le está dando, porque el problema del ser humano no es exterior. Como lo veíamos la semana pasada, es un problema interior, un problema de naturaleza, una naturaleza de pecado. Entonces, este remedio que es la religión se vuelve peor que la enfermedad, porque termina por frustrar más a la gente, por hundir más a la gente. Esto es terrible. Se nos acerca día tras día mucha gente que dice: yo he probado diferentes religiones. He ido al catolicismo, he ido a la iglesia evangélica, mormona, testigo de Jehová, probé con los Hare Krishna, con diferentes cosas, y nada me llena, como que nada hace un efecto en mí. ¿Por qué? Porque la religión produce eso. Produce frustración, produce un sentimiento de desesperanza, de que nada puede cambiar, pero el reino de Dios, el mensaje de Jesús, es completamente diferente a la religión. Se trata de una vida que es impartida en nuestro interior. Qué tremendo esto. A mí me impacta hablar de estas cosas, porque todos venimos de un pasado religioso. Lo reconozcamos o no, todos somos religiosos. La religión es una emanación, es algo que salió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y todos comimos de ese árbol. Todos somos religiosos. Me daba mucha risa un ejemplo que ponía el apóstol Lucas el otro día, y decía: ¿te has fijado que hay gente en las iglesias que cuando cometen un error o un pecado, ellos mismos se meten en disciplina? Te dicen: pastor, ¿sabe qué? Yo no voy a dejar de tocar en la alabanza por 6 meses, ya no voy a tocar más la guitarra por 6 meses. Y tú sabes al tiro que algo le pasó al hermano, o más bien que algo hizo. O sea que el hermano no espera que nadie lo ponga en disciplina, él se pone en disciplina a sí mismo. Eso es religión, es recompensa y castigo, mandamiento y prohibición. Eso es el bien y el mal, es el árbol del conocimiento, pero no es el árbol de la vida. Entonces necesitamos separar dentro de nosotros y entender que la vida, el árbol de la vida que hablábamos la semana pasada, es completamente diferente a todos los frutos del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento engendró las guerras, engendró las matanzas, los genocidios, el holocausto, pero también el árbol del conocimiento engendró los mejores filósofos y las mejores religiones. La religión es el producto refinado del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero sigue siendo el árbol equivocado. Tú podrías ser la persona más religiosa, que cumpla todas las normas más elevadas, que castigues tu cuerpo, te golpees, que madrugues, reces de madrugada o ores de madrugada y hagas todas las cosas, ayunes, des limosna a los pobres, hagas obras de caridad, pero eso no tiene ningún valor para acercarte a Dios. Porque hay un solo camino para acercarnos a Dios, y ese camino es Jesucristo. Y ese Jesucristo que es impartido en nosotros como nuestra vida es el que nos transforma para experimentar realmente el reino de los cielos. Todas las religiones que ha creado la humanidad son el intento humano por acercarse a Dios o por acercarse a un estado de elevación o de iluminación. Pero el reino de los cielos es Dios mismo acercándose al hombre y dándole una respuesta completa a todas sus necesidades por medio de impartir su vida dentro de nosotros. Esto es muy interesante. Todas las religiones se tratan de una persona haciendo algo, pero el reino se trata de que Dios hizo algo y está haciendo algo dentro de nosotros. Es completamente diferente. La religión comienza con el hombre, pero el reino comienza con Dios. Y vamos a ver un ejemplo
explícito que es la Torre de Babel. Toda religión humana es una Torre de Babel, es el intento humano por acercarse a la divinidad, por acercarse a Dios, a la iluminación, a la elevación, como le quieras llamar, depende de la religión que sea más popular o que tú hayas conocido. Porque he conocido personas que tal vez nacieron en el catolicismo, en la iglesia evangélica. Conozco gente que la primera religión que conoció fue el Islam, por ejemplo. Entonces, vamos a generalizarlo. Puede ser una divinidad, puede ser un estado de elevación, de iluminación. Todas las religiones se tratan sobre una persona haciendo algo. O sea, tú tienes que cumplir mandamientos, no tienes que traspasar las prohibiciones, tienes que esforzarte. El núcleo de la religión es el esfuerzo humano, pero el núcleo del Evangelio del Reino es la gracia divina, que es Dios en la persona de su Hijo, haciendo lo que era imposible para nosotros hacer. Todas las religiones que nosotros conocemos enseñan que si una persona realiza ciertas acciones espirituales, ciertos rituales, cultiva ciertos hábitos especiales y hace lo que dicta su sistema de creencias, podrá acercarse a Dios, al cielo o a la iluminación y ganar una recompensa. Esas son todas las religiones, pero el reino es completamente diferente. Se trata de que Dios vino a la tierra. Dios se acercó al hombre. O sea, no se trata de el hombre intentando llegar al cielo para alcanzar a Dios. Se trata de que Dios, en la forma de su Hijo, vino a la tierra a buscarnos y a salvarnos a nosotros que estábamos perdidos. Quiero leer en Génesis, capítulo 11. Les decía que íbamos a ver el ejemplo de Babel. En Génesis 11, el primer libro de la Biblia. Una y otra vez todas las cosas nos llevan de vuelta al Génesis, al origen, al comienzo. Génesis es un libro muy interesante. Hay dos libros que continuamente yo siempre estoy releyendo y reestudiando y son Génesis y Apocalipsis. El primer libro y el último libro de la Biblia, porque allí está todo. En Génesis están todas las semillas del propósito eterno de Dios y la cosecha está en Apocalipsis. Entonces, Génesis 11, del 1 al 4. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos la semilla de la religión. Esto es Babel. Y Babel es la semilla de Babilonia. Babilonia viene de Babel. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. O sea, ellos eran conscientes de que habían perdido la comunión con Dios. Yo quiero que imagines por un momento que tú eres Adán o que tú eres Eva. Imagínate que tú eres Adán. Yo me imagino estar en el huerto, disfrutar de todas esas cosas maravillosas que ni siquiera podemos imaginar. Ser expulsado de allí. Tener que labrar la tierra con el sudor de tu frente, con esfuerzo. Estar expuesto a que ahora los animales se volvieron feroces. Tu cuerpo comienza a envejecer. Comienzas a enfermar. Es una serie de cosas. Y el hombre comenzó a invocar el nombre del Señor y a hacer sacrificios. No sabemos si por una revelación directa de Dios o en imitación del sacrificio que Dios hizo de un cordero, que es sombra y figura de Cristo en el huerto, cuando Dios los vistió con piel de oveja, de un cordero. Entonces ellos comenzaron a hacer sacrificios y luego tú ves a Abel y a Caín que traen sacrificios al Señor. ¿Y cuál es el tema que quiero destacar? Imagínate, tú eres ahora Abel. Tú eres un niño creciendo, escuchando a tus padres hablar todas las maravillas del huerto que perdieron. Y tú miras a lo lejos y puedes ver allí el huerto
protegido, resguardado por ángeles, por querubines, y tú no puedes entrar allí y lo ves a lo lejos. Eso es fuerte, es fuerte. O sea que en la conciencia del ser humano, de cada hombre y mujer que nacía, había una fuerte marca, un efecto postraumático fuerte, y es perdimos la conexión con Dios. Ese es el génesis de toda religión, es querer recuperar la conexión perdida con Dios. Entonces ellos en Babel dijeron, hagámonos una torre que llegue hasta el cielo. ¿Para qué? Para llegar a Dios. Entonces esto representa todas las religiones. Todas las religiones son el intento, el esfuerzo humano por llegar a Dios. Pero eso es imposible. Si hubiera alguna forma de que nosotros lleguemos a Dios por nuestro esfuerzo, Dios no habría enviado a Cristo a morir en una cruz. Pero el hecho de que Cristo haya venido habla de que nuestra condición era de que estábamos totalmente desahuciados. No había esperanza, no había forma de llegar a Dios. Por eso Dios vino hasta nosotros en la persona de su Hijo, como el árbol de la vida, 4000 años después, para que lo comamos, para que este Cristo, que es la vida, entre en nosotros y esta vida nos nutra. Aleluya. Estas cosas a mí me producen un profundo gozo. El origen de la religión es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es el origen de la religión. La religión no se origina en Dios, la religión se origina en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por ende, toda forma de religión, pese a sus muy buenas intenciones, es una obra de la carne. Y si el cristianismo se transforma en una religión y se fundamenta sobre el esfuerzo humano y el conocimiento mental, entonces también el cristianismo se vuelve una obra de la carne y un fruto del árbol del conocimiento. Y todo lo que proviene de ese árbol no agrada a Dios, solo Cristo agrada a Dios. Esto es fundamental. Toda forma de religión es una obra de la carne. O sea que cuando yo en mi propio esfuerzo intento agradar a Dios, eso es carne. Cuando yo intento ofrecerle a Dios algo que Dios no me pidió, eso es carne. Por eso Dios no se agradó del sacrificio de Caín y sí del sacrificio de Abel. Dios quería un cordero. ¿Qué le trajo a Abel? Cordero. En cambio, Caín le trajo lo que él le quiso traer. Le voy a traer lo mejor de los frutos de mi cosecha. Le voy a traer lo mejor de mi esfuerzo a Dios. Ese es el punto. Le voy a traer a Dios lo mejor de mi esfuerzo. En cambio, Abel trajo sangre, porque él sabía que había una deuda pendiente con Dios. Entonces, como Abel sabía eso, mi conexión con Dios está rota. Yo no puedo acercarme a Dios. Y si me acerco, hay un juicio pendiente en mi contra. Él dijo, yo voy a traer sangre. Y ese cordero prefiguraba a Cristo. En cambio, Caín dijo, yo le voy a traer mi esfuerzo. ¿Cuántas veces nosotros volvemos a caer en una religión cuando nosotros le queremos ofrecer a Dios cualquier cosa? Cuando le ofrezco a Dios el fruto de mi alma, el fruto de mis buenas intenciones, el fruto de mi voluntad. No es que a mí se me pareció que era bien hacer esto para el Señor. Voy a hacer tal cosa, voy a hacer un grupo que haga tal y tal cosa. Eso sigue siendo carne. Eso sigue siendo religión. ¿Qué es lo que es operar en el evangelio del reino? Que la vida de Cristo que está en mí me diga, quiero que hagas esto, y yo lo haga. Él es el autor y consumador de la fe. Por fe y para fe. Él inicia y Él concluye. Él produce un impulso de vida en mí, un sentir de vida, y me dice, haz esto, llama a tal persona, dile esto, y tú lo haces. Y luego esa carga, tú sientes un descanso. Es como que Dios te dice, haz tal cosa, y se produce una carga en tu espíritu. Una carga buena, ¿no? No es un peso, sino una carga en tu espíritu. Que tú te sientes apremiado por Dios. Tengo que llamar a tal persona, tengo que llamarle, tengo que darle esta palabra, tengo que ir a tal lugar. El otro día hablaba con una persona que me decía, desperté y tuve una impresión clara del espíritu de comprarle un poco de mercadería, víveres a tal persona y llevárselo. Son cosas del espíritu. Si tú haces más de lo que Dios te pidió o menos de lo que Dios te pidió, tú estás vulnerando el principio de la vida.
Por eso la palabra dice de que en Josué dice que seguirás esta ley, guardarás esta ley y no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. Hoy día esa ley es interior, es la ley de vida. Romanos 8.2 habla de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, la vida que está dentro de mí, que es Cristo, me dice qué es lo que tengo que hacer. Este Espíritu Santo es el espíritu de vida que me dice, haz esto. Son impulsos del espíritu, anda a tal lugar, háblale a tal persona. Es un espíritu de vida que nos va guiando. Y yo no puedo apartarme ni a la derecha ni a la izquierda del espíritu de vida en Cristo Jesús. Yo no puedo desviarme ni un poquito de la ley del espíritu de vida. Es una vida dentro de mí. De eso se trata el Evangelio. El reino de Dios tiene leyes que fueron escritas en nuestro corazón, como profetizó Jeremías en el capítulo 31 de su libro, que Dios iba a escribir su ley en nuestros corazones. Jeremías me parece que es 31-33, ustedes lo pueden cotejar. En cambio, todas las religiones tienen mandamientos externos, escritos en tablas, escritos en libros. Incluso el judaísmo tenía sus mandamientos escritos en tablas, en rollos y en pergaminos. Pero Dios en el reino escribió su ley dentro de nosotros. La religión es un concepto humano de lo que es Dios. Si tú estás tomando apuntes de la escuela, anota esto. La religión es un concepto humano de lo que es Dios. Eso es la religión. La religión te define a Dios. Por eso que hay tantas religiones diferentes, porque hay muchos seres humanos diferentes y cada persona a su imagen y semejanza crea un Dios que le agrade. Cada uno de nosotros tenemos un concepto de Dios, incluso nosotros los hijos del Señor, podemos inconscientemente querer crear un Dios a mi imagen y semejanza, un Dios que le agrade lo que a mí me agrada, un Dios que le desagrade lo que a mí me desagrada, un Dios que justo le gustan las cosas que yo quiero hacer, un Dios que justo siente reprobación por la gente que a mí me cae mal. Eso es un Dios a mi imagen y semejanza. Eso es la religión, es un concepto humano, una definición humana de Dios. Pero Dios no necesita que nadie lo defina, porque Dios se reveló a sí mismo en la persona de su Hijo. Y cuando recibimos a su Hijo y este Cristo glorioso viene a morar en nosotros, experimentamos al Dios verdadero en nuestro espíritu. Y todos los conceptos se deshacen y caen por tierra. Una vez escuché a un hombre de Dios que decía que un hombre con una experiencia no está a merced de alguien con una opinión. Porque puede haber mucha gente con opiniones acerca de Dios. Pero cuando tú has tenido una experiencia con Dios, tú conoces a Dios por la experiencia, todas esas opiniones caen por tierra. ¿Cómo alguien me va a decir a mí que Dios no existe si yo hablo con Él todos los días y Él habla conmigo? Él me revela misterios. ¿Cómo yo voy a...? Es como que tú me dijeras que mi esposa no existe. ¿Cómo si yo vivo con ella todos los días? Es lo mismo. Ese es el asunto. O sea, la religión es un concepto mental acerca de Dios. Por eso es que nunca las religiones van a poder concordar. Nunca se van a poner de acuerdo. Porque Dios no necesita que alguien lo defina. Dios se reveló a sí mismo en Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es la expresión exacta de Dios. Tener una religión o ir a un servicio religioso cada semana no nos hace estar más cerca de Dios. Esto quizá para alguien que podría malinterpretarlo, ¿no? Tener una religión o ir a un servicio religioso cada semana no te hace estar más cerca de Dios. Hay solamente una forma de acercarse a Dios y ese camino es una persona viviente, Jesucristo. Decíamos que la religión es el intento humano por llegar a Dios, pero el reino es Dios viniendo al hombre en la forma de Cristo. Cristo vino a nosotros porque éramos incapaces de llegar a Dios. Y cuando creemos en Él, ese Cristo es impartido dentro de nosotros y de esa forma nacemos al reino. ¿En qué ha interactuado la religión hasta aquí? En nada.
La religión no tiene nada que ver con el reino. La religión es el invento del sistema del mundo, es el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. A lo largo de los últimos 20 siglos hemos sido testigos de cómo las religiones han tomado miles de vidas. Las religiones han causado matanzas, odio, prejuicios. Tú ves, por ejemplo, la llamada Santa Inquisición. La Inquisición. Una matanza horrible a manos de supuestos cristianos. Tú ves las cruzadas. Todos los cruzados europeos yendo a Israel a recuperar lo que para ellos era la Tierra Santa y la ciudad de Jerusalén terrenal. Y por otro lado, los islámicos haciendo la yihad, la guerra santa para ellos, ¿no? Entonces, la religión solo ha producido guerras, conflictos, problemas. Entonces, hay mucha gente decepcionada de la religión. Hay mucha gente decepcionada de las iglesias, decepcionada de los pastores, de los curitas, de sacerdotes, de los cristianos. Y por eso este punto es importante. La religión es completamente diferente al reino de Dios. ¿Cuál es el punto? De que incluso nosotros, los hijos del Señor, corremos el riesgo de convertir a Cristo en una religión, pensando que el reino se trata de preceptos, de mandamientos, de cambiar mi comportamiento. El reino no se trata de que yo ahora recibí a Cristo y debo cambiar mi comportamiento. Esto no es un cambio de comportamiento, es un cambio de vida, es un cambio de naturaleza, es una vida que es impartida dentro de mí. Y esta vida claramente va a producir cambios en mi comportamiento, va a producir cambios en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en mis metas, en mis sueños, en mis objetivos. La vida de Dios dentro de mí va a cambiarlo todo. Entonces necesitamos ver que el reino es un asunto interior y es un asunto de vida. El reino no es externo. Establecer el reino de Dios no se trata de que ahora en mi país vamos a tener un presidente cristiano y puros congresistas cristianos y todos van a ser cristianos. Eso no es establecer el reino. El reino de Dios se establece en el interior, se propaga en el interior. En Lucas capítulo 17, versos 20 al 21, le preguntaron a Jesús, los fariseos, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Lucas 17, 20 al 21. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Eso fue lo que Jesús dijo. Ahora hay todo un contexto para esto, porque los judíos esperaban al Mesías, y la mayoría de ellos, tal vez todos, esperaban a un Mesías que los librase del poder de Roma. Ellos habían sido conquistados por Roma. Hubo toda una ola de conquistas que fueron profetizadas, de hecho, en el libro de Daniel. Primero estuvo Babilonia, después estuvo el imperio medo-persa, después vino el imperio griego con Alejandro Magno, que conquistó toda esa zona y se comenzó a helenizar. Por eso que después toda esa gente empezó a hablar en griego, porque toda esa zona fue conquistada por los griegos. Y luego finalmente vino Roma, la conquista romana. Y los judíos una y otra vez intentaban librarse de sus conquistadores y no lo lograban. Ellos estaban expectantes de que llegara el Mesías que los iba a librar. Entonces cuando ellos vieron a Jesús, y estaba Jesús allí haciendo milagros, ellos decían, este tipo es el profeta que iba a venir al mundo, este tipo es el Mesías. Entonces le dijeron, ok, ¿cuándo va a llegar el reino? ¿Cuándo vas a establecer el reino del Mesías, del ungido? O sea, ¿cuándo vas a sacar a tus ejércitos que no sabemos dónde tienes y vas a destruir el poderío romano y vas a establecer un reino acá en Israel? Y Jesús le respondió, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya está entre vosotros. Interesante, ¿por qué? Porque Jesús es el rey y donde está el rey está el reino. Por ende, si Cristo estaba en medio de ellos, el reino estaba en medio de ellos. Ellos no entendieron esto. Jesús le dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Ahora,
¿Dónde está Cristo en este momento? Dentro de nosotros. Por ende, ¿dónde está el reino? Dentro de nosotros. Porque donde está el rey, está el reino. ¿Qué significa eso? Que el reino que Jesús vino a traer no es un reino externo, es un reino interior. El establecimiento del reino no es en las esferas del sistema, aunque el reino tiene influencia sobre las esferas del sistema, pero el establecimiento del reino es en el espíritu del ser humano, para que desde allí la vida de Dios leude y transforme el alma y el cuerpo y todo el ser, todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, sea saturado de la vida de Dios, para que expresemos su vida en la tierra. De eso se trata el reino. El reino es interior. Siempre el plan de Dios fue enviar a Cristo para impartirse dentro de nosotros y así traer su reino dentro de nosotros. Si yo te pregunto, ¿dónde está el reino? Dentro de mí. El reino está en mí. En mi espíritu está el reino, porque Cristo es el reino. Él es el rey, y donde está el rey, está el reino. El reino no es un sistema jurídico. El reino es Cristo como vida. El reino no es un asunto de establecer un nuevo sistema jurídico, un nuevo sistema de normas, un nuevo sistema político. Hay muchos grupos a lo largo de la historia de la iglesia que han intentado transformar el reino de los cielos en un nuevo sistema político y han fracasado. Uno de los últimos intentos, por ejemplo, algunos grupos extremistas dentro de los anabaptistas intentaron establecer una ciudad donde literalmente iban a establecer el gobierno de Dios. O tú ves algunos extremistas puritanos en Inglaterra, donde intentaron establecer todo un sistema de gobierno forzosamente alineado a la Biblia. Eso nunca va a resultar. Tú no puedes pretender gobernar con la Biblia a gente que no posee la naturaleza divina. O sea, el reino no es establecido en las estructuras del sistema, el reino es establecido en el espíritu del hombre, pero desde allí leuda el ser humano y leuda la sociedad con la vida divina, a fin de que Dios produzca un pueblo, que es la iglesia, que sea su expresión eterna. El reino no es un sistema jurídico, no es un nuevo método humano de gobierno, no es establecer un nuevo estado. El reino es una vida. El reino, amados hermanos, quiero que te grabes esto en tu espíritu. El reino es un asunto de vida. El reino es una vida. El reino es orgánico. Si tú quisieras comparar el reino, ¿a qué compararé el reino? El reino no se parece a un castillo. Si tú imaginas el reino de Inglaterra, tú te imaginas un castillo de estos de las películas. El reino no se parece a un castillo. Si tú quisieras compararlo a algo que conocemos, el reino se parece a un árbol que es la propagación de la vida divina, que es Cristo. Y ese árbol está creciendo dentro de nosotros. Es Cristo siendo formado en nosotros. El reino es un asunto de vida y el reino es una experiencia interior. Tú tienes el reino dentro de ti. Donde quiera que tú vayas, allí va el reino. Si tú vas a tu lugar de trabajo, allí está el reino establecido. Tú no necesitas hacer alguna oración extraña. Tú no necesitas tirar aceite ahí en tu puesto de trabajo, tirar sal, tirar maíz. No, tú, donde tú estás, tú eres la autoexpresión de Dios. Tú eres la autoexpresión del reino. Tú eres un colonizador del reino. Hay algo dentro de ti que cuando tú llegas a un lugar, el reino es establecido allí, el reino es expresado. Tú eres la expresión del reino, porque el reino está dentro de nosotros. O sea, portamos un reino inconmovible. Por eso que los cristianos de la iglesia primitiva, tú lees las actas de los mártires y los torturaban, los asesinaban cruelmente, pero ellos no tenían temor. Yo creo que los torturadores romanos se asombraban y decían, estos tipos parece que no le temen a la muerte. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a poder sacar dentro de mí la vida que me gobierna y esta vida que me hace reinar? Porque nosotros reinamos en vida, reinamos en Zoe por medio de la vida de Dios. Y esa vida también nos hará heredar el reino venidero, donde reinaremos con Cristo, porque hay un aspecto presente del reino que disfrutamos hoy en nuestro interior,
pero también habrá un aspecto futuro del reino. Hay toda una discusión, no voy a entrar allí, pero hay toda una discusión teológica de los teólogos. A mí no me gustaría definirme nunca en realidad como teólogo, porque teo es Dios, logo tiene que ver con estudio. Yo no quiero estudiar a Dios, yo quiero experimentar a Dios. Hay dos tipos de personas, los que tienen una opinión acerca de Dios y los que conocen a Dios. Yo no sé dentro de qué grupo tú te sientes representado. Yo no quiero ser de los que estudian a Dios. Yo quiero ser como Enoc, que caminó con Dios y le llevó Dios. Aleluya. Yo quiero caminar con Dios, como Enoc. Amén. Entonces hay toda una discusión entre los teólogos respecto a este tema del reino, que yo a propósito he obviado. Y es que algunos plantean el tema del reino ahora ya, y otros plantean el tema del reino futuro. El reino como un elemento 100% futuro. Entonces esos teólogos te van a decir, no, tú no puedes disfrutar el reino ahora, porque el reino va a ser cuando Cristo venga por segunda vez. Y es cierto que hay un reino venidero, el reino milenial, ese aspecto futuro del reino, que para algunos es un milenio literal, para otros es un milenio figurado. Da lo mismo, no voy a entrar en escatología, pero hay un aspecto futuro del reino. Es innegable, hay promesa a los vencedores, hay promesa de reinar con Cristo cuando Él venga. Eso está en la Escritura. Pero sí puedes disfrutar del reino ahora, porque el reino está dentro de nosotros, porque el reino es una vida, no es un sistema. El reino es un asunto de vida. Ahora, están otra línea de teólogos que dicen el reino aquí y ahora, y no hay otra expresión del reino más que la que disfrutamos aquí y ahora. Ellos no creen en el reino venidero, ellos creen solamente en el reino aquí y ahora. Por ende, el error de estos teólogos es que ellos terrenalizan el reino. Porque como creen que esto es todo lo que hay, lo que está ahora, ellos dicen, ok, entonces establezcamos el reino en las estructuras políticas, sociales, de arte, de leyes, de música, de familia, y establezcamos el reino físicamente en nuestros países. Terrenalizan el reino. Pero en realidad tenemos que ver que hay un aspecto presente del reino y hay un aspecto futuro del reino. En este estudio estamos abarcando principalmente el aspecto presente del reino, porque nosotros estamos aquí y necesitamos una revelación de la palabra que nos permita operar efectivamente aquí para cumplir el propósito eterno de Dios. Pero también hay un aspecto futuro. Sin embargo, hoy disfrutamos el aspecto presente del reino, que es que el reino está en nosotros, en nuestro espíritu, y eso nos hace a nosotros la embajada del reino de los cielos en la tierra. La iglesia es la embajada del reino de Dios en la tierra. Representamos a Dios porque el reino está dentro de nosotros. Somos como una casa rodante. Somos una embajada móvil que donde quiera que tú y yo vamos, ahí el reino está siendo representado. Tú no eres cualquier persona. Tú no puedes hablar de cualquier manera. Tú no puedes conducirte de cualquier manera delante de la gente, en la sociedad, porque tú eres un embajador del reino. Tú eres un representante. Tú eres una embajada con ruedas que representa el reino. Entonces yo tengo dos opciones cuando yo estoy frente a una situación. O manifiesto el reino que porto, o me manifiesto yo, mi alma, mi carne, fruto del árbol del conocimiento. Amén. Entonces, vamos a avanzar con algo aquí. Hubo una ocasión en que Jesús estaba predicando una gran multitud de unas 5.000 personas y tuvieron hambre. Lógicamente, todo el día escuchando a Jesús y tuvieron hambre. Entonces Jesús tomó 5 panes y 2 peces que tenía un muchacho y los multiplicó de manera que todos pudieron comer de estos panes y de estos peces. Y aún sobraron 12 cestas llenas. Entonces, frente a este milagro, porque esto es un milagro portentoso. Yo no sé si tú alguna vez has visto el pan multiplicarse. El apóstol Lucas una vez nos contó de un pastor que él conoció personalmente, y este pastor una vez experimentó un milagro así, multiplicó un pan y dio de comer a muchos hermanos que estaban en ese lugar. Tremendo. Yo personalmente nunca he visto algo así con mis propios ojos. Y Jesús hizo este milagro. Tremendo, ¿no? Entonces, para los judíos que estaban allí, fue tan fuerte ver eso,
que ellos dijeron, vamos a ungirlo rey, vamos a nombrarlo rey ahora mismo, porque este es el Mesías rey, el Mesías reinante que viene a establecer su reino, prometido por tanto tiempo. Y mira lo que pasó. Juan capítulo 6, versos 14 y 15. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pregunta, si Jesús vino como un rey, porque lo dijimos en el capítulo 1, Cristo es el rey que vino a establecer su reino. Y ahora, después de mostrar su poder sobrenatural, la gente concluyó que él era el rey y lo querían nombrar el rey, el Mesías, el ungido de Dios. Pero en vez de quedarse allí para que lo ungieran, él huyó. Y dice que se fue, se retiró a un monte, él solo. Si Jesús vino a establecer su reino como un rey, ¿por qué ahora que lo van a ungir rey, él no quiere que lo unjan rey? ¿Por qué? La respuesta es porque el reino que Jesús vino a establecer no es un reino físico, es un reino interior, es un reino espiritual. No es físico, es espiritual. No es externo, es interno. Yo creo que los discípulos, después de 3 años y medio, todavía no entendían esto. Es más, después de 40 días con el Cristo resucitado, que les estuvo, dice el libro de Hechos, explícitamente hablándoles del reino de Dios por 40 días. No les habló de otra cosa, les habló del reino de Dios por 40 días, pero luego de esos 40 días, en el día de la ascensión del Señor a los cielos, los discípulos le preguntaron, Hechos capítulo 1, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ellos todavía veían el reino como un evento futuro y lo veían como un evento externo. Ellos estaban esperando que el Señor estableciese su reino físicamente. Y ciertamente hay promesas, yo lo creo así, que hay promesas hechas a Israel que van a cumplirse, que todavía no se han cumplido. Porque Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero hay profecías, los libros de los profetas, tú puedes leer el Antiguo Testamento y tú puedes también leer al final también lo que habla Mateo 24, Tesalonicenses, Apocalipsis, etc. Pero el punto es, Jesús le dijo, pero recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, el reino que Jesús vino a traer es interior, pero después de 3 años y medio y de 40 días con el resucitado, ellos seguían pensando que fundamentalmente el reino que Cristo iba a traer era un reino exterior. Había toda una tradición judía de interpretación de las Escrituras del Antiguo Testamento, donde ellos creían, había varias líneas, pero la línea mayoritaria creía que iban a haber 2 Mesías, un Mesías rey y un Mesías sufriente, un Mesías rey y un Mesías sufriente. Algunos interpretaban a este Mesías sufriente como Israel mismo. Por ejemplo, Isaías 53 se lo aplicaban a Israel. Y otros decían, no, son 2 Mesías que van a venir. Algunos también pensaban que iba a venir un Mesías para ser sumo sacerdote y otro Mesías, otro ungido para ser rey. E incluso otros pensaban que iba a haber un tercero que era un profeta, el profeta como Moisés, que fue profetizado. Pero en general creían que iban a haber 2 Mesías. ¿Y ellos en qué se equivocaron? En que no eran 2 personas diferentes, era un Mesías, pero en 2 venidas distintas. La primera vez que él vino a traer un reino interior en el Espíritu, que se está propagando dentro de nosotros, y este reino lleva 2000 años propagándose dentro de la humanidad regenerada. Glorioso. Pero va este mismo Mesías, Jesucristo el Señor, va a volver por segunda vez al término de esta era, a establecer su reino de forma definitiva, el reino milenial, y él gobernará y juzgará con vara de hierro a las naciones. Y allí ya no va a ser opcional. Tú no vas a poder escoger, no, yo no quiero someterme al señorío de Cristo. No, ahí él va a regir con vara de hierro. Y ahí sí se va a establecer ese reino exterior y físico, ya no solo va a ser interior, y todas las promesas pendientes por cumplirse Israel se van a cumplir en ese reino milenial. ¿Sí? Entonces, el reino
es interior. Cristo no vino a traer un reino exterior, sino un reino interior. Este tema pareciera como sencillo de decirlo, pero es fundamental que lo capturemos en el espíritu, porque esto va a definir cómo yo hago teología. En lo que hablábamos, yo puedo terrenalizar el reino, entender de que el reino lo vamos a establecer en las estructuras políticas, y lo vuelvo a repetir, el reino tiene influencia sobre esas esferas. Vamos a dedicar más de una clase probablemente a hablar de la influencia que el reino tiene sobre la sociedad, porque hay una influencia, y también es el deseo de Dios que ejerzamos cierto nivel de influencia. Pero el punto es que el reino no es un asunto exterior, es un asunto interior. El reino no es terrenal, es celestial. Por eso se llama el reino de los cielos. Eso debería darnos luz, debería indicarnos algo. El reino de los cielos es celestial. El reino es interior, es por eso que nadie lo ve. El reino es físico. Perdón, el reino no es físico, es espiritual. El reino de Dios es el reino del espíritu. Por eso la forma de entrar en el reino y de experimentar el reino es en el espíritu, es con nuestro espíritu. Qué tremendo esto. Estamos ya finalizando por hoy, cerrando la idea, pero me interesa poder fijar bien este punto. El reino es un asunto del espíritu y el reino es un asunto de vida. El reino de Dios crece y se propaga al interior de las personas. Y cada vez que alguien nace de nuevo y recibe la vida divina, el reino se agrandó, el reino se expandió un poco más. Y cuando otra persona nace de nuevo y recibe la vida, y esta semilla de gloria es plantada en esa persona, el reino se agrandó un poco más. Estás propagando el reino. Y cada vez que la vida de Cristo que está en ti crece, y Cristo es formado un poco más en tu interior, el reino creció. El reino se agrandó, porque el reino es el agrandamiento de Cristo, es la expansión de Cristo al interior de la humanidad regenerada. Entonces, a través de su vida, Dios está transformando y gobernando a la humanidad redimida para hacer de nosotros su manifestación, porque la vida de Dios que está dentro de mí es para que yo pueda expresar y manifestar esta vida. Dios extiende su autoridad y sus dominios por medio de extender y propagar su vida, porque su vida posee autoridad y posee dominio. Entonces, con esto vamos a cerrar por hoy. Y quiero que podamos orar, porque estas cosas son cosas espirituales, son cosas profundas del espíritu, que no podemos acceder a ellas con nuestra mente. Puede sonar frases sencillas, pueden sonar cosas rápidas de decir, tú las puedes decir al vuelo. El reino no es religión. Sí, una cosa es decirlo, otra cosa es entenderlo con la mente, pero otra cosa es que se me revele en el espíritu. Y la revelación sigue estando del lado de la cancha de Dios. La revelación sigue siendo un acto unilateral de Dios, decidiendo revelarse a nosotros. Entonces quiero que podamos orar para finalizar por hoy y pedirle al Señor que su Espíritu nos revele estas cosas, que Él abra los ojos de nuestro entendimiento para ver a Cristo, para ver su reino. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los poderosos y las revelaste a los niños. Las revelaste a los pequeños, a los menospreciados, a los que no eran nadie, Señor. Padre, esos éramos nosotros, cada uno de nosotros. Y tú nos escogiste y tú nos llamaste. Queremos seguir siendo niños, Señor. Queremos permanecer pequeños. Queremos seguir siendo contados entre los pequeños, porque es a los pequeños a los que tú les revelas los misterios del reino. Señor, revélanos este reino de vida. Revélanos este reino del Espíritu, Señor, que no es un asunto externo, sino interno. Revélanos, Padre, que este reino poderoso en el cual hoy vivimos, también vive dentro de nosotros y somos tu embajada, somos tu representación en esta tierra, Señor. Gracias, Cristo.
Gracias, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tú hagas lo que para nosotros es imposible hacer, Señor. Que con tu manera de hablar y de explicar a nuestro espíritu, tú reveles estas cosas a nosotros de una manera que las palabras no alcanzan a hacer, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Glorifica a Jesús en cada uno de nosotros y de los que vayan a ver también, Señor, en diferido estos capítulos. Gracias, Espíritu Santo. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén.